Bien, nos acompaña en nuestra redacción el abogado, investigador y crítico, el abogado Diego Orellana. Y hoy el tema es de los eventos que vienen por las Navidades, por el fin de año y sobre todo por mantener estas tradiciones, que es sumamente importante. Porque recuerden ustedes que a veces nos están invadiendo, ¿sí? Más que tradiciones, modas que no son nuestras. Mientras en otros países latinoamericanos prevalece lo de ellos, ¿no es cierto? Aquí hacemos todo lo contrario. Miren el Perú, por ejemplo, cómo conserva su tradición. México, primero México, segundo México y tercero México, ¿sí? Así es que el día de mañana tenemos una tradición religiosa que ya se ha vuelto eso, ¿no? Siempre, ¿no? Los faroles eran siempre, o creo que toman un poco más ya, ¿cómo se diría?, de normalidad de cada año. ¿Desde cuándo que se conoce? Muy buenas noches, estimado Diego. Buenas noches, estimado Paco, estimada Carmita, y un saludo a todos los videntes de este programa. El Festival de las Luces se refiere. Correcto, el festival. Me olvidé dar el nombre. Que se realiza todos los 7 de diciembre de todos los años. Se viene realizando desde el año 2008. En el año 2008 Cuenca celebraba los 75 años o las bodas de diamante de la coronación canónica de la Morenica del Rosario. Y desde ese año, para conmemorar las bodas de diamante, la comunidad dominicana, con apoyo de la Municipalidad de Cuenca, en la primera alcaldía del ingeniero Marcelo Cabrera, decidieron implementar este Festival de las Luces, que hasta el momento lleva a ser realizando ya 16 años. Este es el año 16 que se hace, y se ha vuelto ya una tradición. Una interesante tradición que rescata los faroles con los cuales se acompañaban en las procesiones religiosas y que engalanan a Cuenca alrededor de la Basílica de Santo Domingo, que es el templo dedicado a la Morenica del Rosario, con diversas formas multicolores formadas a base de las velas de los faroles y con una cantidad de programas religiosos, sociales y culturales para que la gente se integre a esta celebración. Ha sido interesante ver en estos últimos años, por ejemplo, que incluso las torres de Santo Domingo han sido abiertas al público y hemos podido subir a ellas en las noches del Festival de las Luces para, por ejemplo, conocer en vivo la campana más grande de Cuenca que está allí, la llamada campana Ronca Moreno. ¿Ronca Moreno? Exacto. Ronca. ¿Por qué? Moreno. Esta campana se llama así porque el padre Ceslao Moreno, un cuencano ilustre, hermano del poeta cuencano Miguel Moreno Ordóñez, este padre dominico mandó a construir esta campana para colocar en la torre que se encuentra hacia el norte de la ciudad en Santo Domingo. La torre norte estaría hacia lo que era el Colegio Octavio Cordero Palacios, la torre sur hacia la Gran Colombia. En esta torre norte el padre Ceslao Moreno quiso colocar esta campana considerada la más grande de Cuenca. Pero cuenta la historia que cuando se colocaba ya en la torre para que pueda sonar, se partió en el bronce y la rajadura que produjo en la campana hizo que el momento de tocarla sonara ronca. Vea usted. Entonces esta campana, que es la campana más grande de Cuenca, cuando se la toca es ronca. Y como los cuencanos hemos sido a lo largo de la historia muy ocurridos, a veces con hechos de la historia, comenzaron a bautizarla esta campana como la Ronca Morena. Ronca porque se rajó y su sonido es bastante grave,
Y Moreno porque el padre Ceslao Moreno es quien la mandó a construir. ¿Dónde la construyeron? Entonces, esta campana llamada Ronca Moreno es en honor al padre Ceslao Moreno. ¿Se conoce dónde se construyó? En talleres de aquí mismo, de aquí porque mismo. esta campana fue construida bajo guía del padre Ceslao Moreno en honor de la Morenica del Rosario. Y la idea era que esta campana pueda engalanar las torres de Santo Domingo. Recordemos que en 1926 van a conmemorarse 100 años, se inauguraron las actuales torres de la iglesia. ¿Cuándo me dijo la fecha? En 1926. ¿Cuándo va a inaugurarse los 100 años? En 2 años más. 2 años más. Este campanario en 2 años más tiene un siglo de existencia, porque antes hubo un campanario más pequeño y en la colonia hubo un campanario mucho más pequeño, puesto que la iglesia existe desde la fundación de Cuenca. Pero el padre Moreno quiso que en estas nuevas torres, en 1926, hubiera la campana más grande de Cuenca, que es esta Ronca Moreno. Entonces, en 1933, 8 años después o 7 años después de la inauguración de las torres, la Morenica del Rosario fue coronada pontificalmente en Cuenca y a los 75 años, en el año 2008, existe este Festival de las Luces, que es una bonita tradición de los cuencanos y que cada año se repite. Eduquemos a la ciudad, ilustremos sobre la Morenica, cómo aparece esta devoción, la imagen, cómo aparece. Por decir la Virgen María, ¿no es cierto? La Virgen de la Nube, quiero decir, ¿no es cierto? Que apareció en la Morenica. Tienen su historia religiosa de origen. Así es, Paco. Cuando Cuenca fue fundada por el capitán Gil Ramírez Dávalos, se hizo un plano central de la ciudad y se distribuyeron los primeros solares a los 19 españoles que fundaron Cuenca, a los indígenas que pactaron con los españoles para la fundación de Cuenca, porque Cuenca fue fundada bajo un pacto de los cañaris y los españoles para que en la antigua Guapón de Lig, que era Cañari, se fundara Cuenca, que también era la antigua Paucarbamba o Tumipampa del Incario. Entonces, uno de estos solares fue dedicado a la Orden de Santo Domingo, en la Padre Aguirre y Gran Colombia, y esto es el manzano de la iglesia de Santo Domingo. Cuando los dominicos en la fundación de Cuenca tuvieron este solar, empezaron a construir su iglesia y trajeron desde España esta imagen de la Virgen del Rosario. La Virgen del Rosario es la patrona de la comunidad dominicana, porque Santo Domingo de Guzmán, que fue su fundador, impuso la devoción del Rosario y la veneración a la Virgen del Rosario. Entonces esta Virgen fue traída de España. El rey de España de esa época era Felipe II y mandó de regalo a Cuenca la Morenica del Rosario. Pero hubo una confusión de esta imagen cuando el envío llegó a Quito, que era la capital de la Real Audiencia de Quito, porque el rey Felipe II regaló 2 vírgenes del Rosario a la Real Audiencia de Quito. La una era para Quito y la otra era para Cuenca, porque había dominicos en Quito y en Cuenca. Dice la historia que llegaron los 2 cajones con las imágenes de las vírgenes del Rosario a Quito, en el convento de Santo Domingo, y en la parte exterior de cada uno de estos cajones había un escrito o una leyenda. En un cajón decía Cuenca y en el otro cajón decía Quito. Cogieron el cajón que decía Cuenca y enviaron a Cuenca para que esta Virgen del Rosario fuera entronizada en la naciente iglesia de Santo Domingo de Cuenca.
Pero dice la historia que ya muchos días después, en esa época, Paco, este tipo de cosas se transportaban por acémilas. Ya muchos días que estuvo la imagen viniendo camino a Cuenca, los dominicos abrieron el cajón que se quedó en Quito y encontraron en la mano de la Virgen del Rosario, que quedó en la capital, un letrero que decía Cuenca. Y cuando la Virgen llegó a Cuenca, encontraron que en las manos de la Virgen decía Quito. Ya era muy difícil volver a hacer el cambio. Pero si eran similares, entiendo. No ¿O habría diferencias? De ninguna manera habían sido similares, porque uno de los más grandes historiadores de la Orden Dominicana, nuestro coterráneo, el padre José María Vargas, escribió esta historia. Y él cuenta que como Quito era la capital de la audiencia de Quito, la Virgen del Rosario, que era para Quito, era mucho más esplendorosa que la que venía para Cuenca. O sea, la que venía a Cuenca era mucho más bonita, más... La que era para Quito. ¿Para Quito o para Cuenca? Para Quito, porque Quito era la capital. Pero como hubo esta confusión, resulta que los cuencanos al recibir la Virgen del Rosario, que era para Quito, tuvimos la esplendorosa Virgen, a la cual desde aquel entonces los cuencanos, al ver que era tan hermosa, le pusieron el nombre de Morenica, Morenica del Rosario. Por lo tanto, tenemos la Virgen que perteneció o que estaba destinada a la capital de la Real Audiencia de Quito. Y cuando esto podemos decir a los videntes que nos están viendo, cuando vayáis a Quito, a la iglesia de Santo Domingo, en la capilla del Rosario, podréis fijaros en esa Virgen. Esa era la Virgen del Rosario que debió estar en Cuenca. Si comparamos con la Morenica, obviamente nuestra Morenica es mucho mejor, mucho más esplendorosa, porque era la que debió quedarse en Quito. ¿En qué sentido? Esta curiosa historia, Paco, es importante que los cuencanos la sepamos a plenitud, porque quizás por este detalle es que la Morenica del Rosario en Cuenca llegó a ser una taumaturga imagen, muy venerada a través de los siglos, cantada por los bardos y poetas cuencanos. El poeta Honorato Vázquez, junto con el poeta Miguel Moreno, escribieron ese precioso libro llamado Sábados de Mayo en honor a la Morenica del Rosario. Y por eso en 1933 fue coronada canónicamente. Y en este mismo libro de los Sábados de Mayo, dedicados a la Morenica del Rosario, el doctor Honorato Vázquez publica una poesía preciosa que refleja que cuando él fue desterrado a Lima, porque él era un conservador que vivió persecución de los liberales, en Lima le extrañaba a la Morenica del Rosario, a quien visitaba todos los días en Cuenca, y en castellano antiguo escribió uno de los poemas más bellos de la lengua de Castilla. ¿Qué dice? Morenica, mi vecina, Morenica del Rosario, que habedes vuesa morada, cabe la del desterrado. Desde el Rímac os envío recordaciones e planto, recuerdos y llanto. Recordaciones e planto en castellano antiguo dice recuerdos y llanto. Que habedes vuesa morada, dice también el poema en castellano antiguo, que a los pies de vuestra morada. Este poema refleja que el doctor Honorato Vázquez tenía un conocimiento perfecto del castellano antiguo, y su fe hacia la Morenica del Rosario, cantada desde el río Apurímac en Lima, hace notar que estos cuencanos ilustres fueron siempre marianos y tuvieron este cariño para una de las vírgenes icónicas de Cuenca, que es justamente la Morenica del Rosario.
Quizás con estas anécdotas contadas desde mi condición historiadora podemos darnos cuenta de la importancia de esta imagen taumaturga que es orgullo de los cuencanos. Y ojalá este Festival de las Luces no sea solo un juego lúdico, luminoso, luminiscente, para que podamos disfrutarlo lúdicamente, sino sobre todo la oportunidad para acrecentar esa fe que existe hacia la Virgen Morenica del Rosario a través de los siglos, in secula seculor. Qué bien, realmente muy interesante, Dieguito, pues por eso siempre cuando son estos temas tenemos que recurrir a una de las poquísimas personas, casi puedo decir, bueno, alguien puede decir, no va a ser la única, pero una de las más representativas en el conocimiento que se tiene de la historia aquí en la ciudad de Cuenca. Y vamos a la pausa, ok.